Le invito a abrir su Biblia en Santiago. Continuamos en esta travesía, en este estudio, capítulo 4. El día de hoy vamos a ver dos versículos, el 11 y el 12. Y estos dos versículos en sí mismos componen una pericopa, una sección de la Escritura. Esta es la segunda parte, donde vamos a ver el tema de la advertencia contra la difamación y la censura, de la cual el siervo de Dios Jacobo dejó aquí escrito en estos dos versículos, versículo 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ese tal murmura de la ley y juzga a la ley. Y si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos, y ya por el tono de la lectura nos damos cuenta que el siervo de Dios Jacobo va a tratar un asunto penoso, escabroso, delicado para nosotros, pero vamos a abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu del Señor pues nos hable en esta hora, y que cada uno de nosotros tomemos lo que nos corresponde, nuestra parte. Si en esta área estamos fallando, bueno, decirle: Señor, ¿quién mejor que usted, que conoce mi corazón? Pero ya no quiero seguir fallando en esta área, ayúdeme. Bien, vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Nuestra traducción: hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, entonces tú ya no eres cumplidor de la ley, sino te conviertes en el juez de la ley. O sea, no solamente nos convertimos en jueces de asuntos que no nos incumben, sino que nos convertimos en jueces de la ley de Dios. Lo que está diciendo el siervo de Dios Jacobo en esta parte. Miren, en los versículos anteriores que ya vimos, 8, 9, 10, se nos explicó la importancia que tiene la práctica de la humildad en la vida cotidiana del creyente. La humildad, dice Jacobo, nos evitará que ocupemos el lugar de jueces y de pasar juicio, hacer crítica y sobre todo difamar la vida de los demás. El siervo de Dios Jacobo pasa ahora de la humildad vertical, o sea, de nuestra relación hacia Dios o con Dios, de esa humildad que usted y yo debemos de tener hacia Dios, y que creo que la tenemos. Cada vez que venimos a este lugar, lo primero que hacemos es nos postramos delante de nuestro Dios. Es un símbolo de humildad. Pero ahora Jacobo quiere pasar de la humildad vertical a la humildad horizontal. O sea, ahora es con mis consiervos, con mis hermanos, con mis hermanas, con los que estamos aquí en la tierra. La calumnia y el juicio son síntomas de orgullo. Hablar mal de un hermano es asumir una posición de superioridad moral. Si hablamos mal de alguien, de alguna manera, pues queremos notar o dar a entender que nosotros tenemos una superioridad moral. Nuestra vida moral, nuestros conceptos, nuestro vivir es por encima del de Él. Y por eso nos damos el derecho, la libertad de juzgar, de criticar, de murmurar. Y aquí la palabra pues también tiene que ver con difamar.
Jacobo aborda la naturaleza destructiva de la calumnia y el juicio dentro de la comunidad cristiana, enfatizando que tal comportamiento es un acto de rebelión contra la ley de Dios y la autoridad de sí mismo. Esos versículos advierten contra hablar mal de los creyentes o juzgarlos, equiparando tales acciones con juzgar la propia ley de Dios. ¿Quién de nosotros en nuestro sano juicio nos atreveríamos a querer juzgar la ley de Dios? O lo que Dios hace, o lo que Dios dice, o ya dijo pues aquí en las Escrituras. ¿Alguno de nosotros nos atreveríamos a criticar, a juzgar lo que Dios dejó escrito en la Biblia? No, nadie. Entonces Jacobo está poniendo este parámetro, dice, si tú te vas a poner a juzgar a tus hermanos en asuntos que no te incumben, es como si estuvieras juzgando la misma ley de Dios. Entonces ya yo voy entendiendo que la cosa va a ser entonces delicada. Esta perspectiva sugiere que juzgar a otros eleva a la persona al papel de juez en lugar de seguidor de la ley de Dios. ¿Sí? Aquí la palabra que nuestras Biblias traducen murmurar es catalaleo. Catalaleo proviene de una partícula que se traduce al español parlanchín en contra. Esta palabra. Y eso ya lo vamos entendiendo, ¿verdad? Parlanchín es alguien que habla de más, pero dice que habla de más, pero en contra. O sea, no a favor de usted, no a favor de la iglesia, no a favor del evangelio, sino en contra. Esa es una partícula. Es decir, ya la palabra catalaleo se traduce ser un traidor, un difamador. Y nuestra Biblia traduce es un murmurador. O sea, es hablar en contra, a menudo implicando hablar mal de alguien. Hablar mal de alguien, calumniar, difamar. Esta es la traducción de nuestra palabra. Jacobo hace una afirmación impactante aquí, hermanos. Dice, cuando juzgamos a los demás, juzgamos la misma ley. La ley de Dios manda a amar al prójimo. Y ya no estamos nosotros ni obedeciendo, sino juzgando la ley de Dios. Colocarse por encima de otro es colocarse por encima de la ley que rige a ambos, a mí y a usted. Esto no es una prohibición, fíjese, escuche bien. Aquí no estamos hablando de una prohibición en contra del discernimiento moral de alguien, sino contra la condena arbitraria de alguien. Por ejemplo, el hecho de que estamos aquí hablando de no juzgarnos entre nosotros, no quiere decir que el cuerpo ministerial local, el pastor, no puede hacer un discernimiento moral de la acción de algún miembro de la iglesia. Sino lo que se está prohibiendo, de acuerdo a Jacobo, es una condena arbitraria de la conducta de alguien. Ya usted miró que alguien llegó tarde, que llegó no bien vestido o apropiadamente para la iglesia, y usted lo ve y lo critica, murmura de él, pero no sabe pues qué fue, qué pasó, qué sucedió. No sabe por qué llegó tarde, no sabe si tuvo un contratiempo en el camino, se le ponchó una llanta, Dios no quiera, a lo mejor se vio involucrado en un accidente, o el hermano usted ve que no trae la ropa, dice usted, apropiada para el templo. Bueno, pero no sabemos si el hermano prefirió, porque llegó tarde del trabajo, venirse directamente del trabajo a la casa de oración, que ir a casa a bañarse, a cambiarse, que hubiera sido lo más apropiado ante nuestros ojos. Pero ante Dios, llega al templo. O sea, si tienes hambre de la palabra de Dios,
¿Quieres ver a Jesús? Vete al templo, ya no tuviste más tiempo. No es que fuiste perezoso, no es que no quisiste, sino que tu necesidad por las cosas espirituales sobrepasa el arreglarse para venir al templo. ¿Me explico? Pero en ocasiones, cuando no sabemos todo lo que está sucediendo, hacemos una crítica destructiva. La crítica destructiva es aquella en la que, la crítica constructiva es aquella en la que se conocen los detalles, se analiza lo que sucedió, se planea una posible intervención y se pide en oración la dirección del Espíritu Santo para, después de recibir en el corazón la aprobación para ir adelante, ya usted se acerca en privado con el hermano, con la hermana involucrada, y se expresa la crítica en un marco de comprensión, amistad y respeto. Sí, si usted ve que algún hermano que usted aprecia está fallando en alguna situación, pero usted ya se enteró que el hermano no llegó tarde porque quiso, ¿verdad? Porque hubo negligencia, pereza de su parte, ya usted indagó todos los detalles, pues. Se da cuenta que el hermano ya está haciendo un mal hábito de venir continuamente tarde, y usted siente en su corazón hablar con él. Antes de hablar con él, platique con Dios en oración. Señor, ¿estará correcto esto? ¿Me debería acercar al hermano? Y si usted en el corazón recibe la respuesta de adelante, habla con él, entonces acérquese en privado con aquella persona. Exprese usted su crítica constructiva, pero en un marco ¿de qué? De comprensión. Porque todos fallamos en algún momento o en alguna cosa. El que no falla, dice en palabras, es un hombre perfecto, y pues no hay uno, solamente Jesucristo. Entonces, en un marco de comprensión, de amistad y de respeto. Esta no está siendo condenada por Jacobo. Esta crítica constructiva no está siendo condenada por Jacobo. La que él está criticando es la de Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os serás. Sí, es que si usted es de los hermanos, continuamente se acerca, si el hermano no trajo la ropa, llegó tarde, el hermano no se peinó, o los zapatos no están apropiados, y usted siempre se acerca, pero no conoce todos los detalles, y anda juzgando, cuando a usted le pasen la regla, cuando a usted lo pongan en balanza, en alguna cosa que usted falle, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, si usted lo hace de acuerdo a como Dios dice, bueno, entendemos que también cuando a uno le marquen alguna falla dentro del marco de la crítica constructiva, usted y yo vamos a responder pues positivamente, ¿verdad? Dios te pague, hermano, por el consejo, Dios te pague, hermana, por la observación. Voy a poner más atención en esta área. No me voy a enojar porque es una crítica constructiva. Pero ¿qué pasa cuando se nos acercan y son nomás puras críticas, sin ninguna intención de construir o edificar? Cuando usted ve algo, dice, ahora viene la mía. Porque pues es la carne, es la humanidad. Pero ¿qué tipo de iglesia empezamos a fomentar, a crear? Una iglesia criticona. Una iglesia que murmura, critica, señala y en todo se mete, y no arregla uno ni su propia vida, pero uno se anda metiendo en la vida de todo el mundo. ¿Y quién nos ha puesto por jueces? Pues, o sea, a usted lo han designado como juez, pues adelante. Si no, ¿qué está diciendo aquí el Señor Jesús en Mateo 7? El Señor Jesús dice que debemos examinar nuestras motivaciones y conductas en vez de criticar a los demás. Lo que nos molesta en otros son con frecuencia los hábitos que no nos gustan en nosotros mismos.
Pero como no podemos corregirnos nosotros, pues queremos corregir al mundo entero. Nuestros malos hábitos y moldes de conducta indómitos que no podemos dominar son los que queremos cambiar en otros. Aquí una pregunta: ¿haya usted fácil la manera de magnificar las faltas de otros? ¿Se le hace fácil a usted hacer grandes los defectos de los demás, las pequeñas fallas? Y en comparación de las suyas, usted dice: no, la mía no es tan grave, la mía está chiquita. No, esta sí está grande, por eso le voy a decir al hermano, le voy a marcar su falta. Si está usted a punto de criticar a alguien, vea si no merece usted primero la misma crítica. No sé, cuando se acerque con el hermano y lo critique, pues seamos criticados, ¿verdad? Y pues hay que también ver eso. Y si el hermano dice: pues usted también está fallando. No, sí, hermano. Amén, sí, hermano. Y reconozco, pues unámonos a vencer esta situación. En otras palabras, júzguese primero y luego perdone con amor a su prójimo y ayúdelo. En ocasiones el ser humano se mete en problemas. Dígame usted si es así o no. Se mete en problemas por entrometerse en lo que no debe. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Roma: ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Romanos 14:4. Este problema había en varias iglesias, hermanos. Varias iglesias. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otros? Entonces, antes de juzgar una situación, vea, me incumbe a mí juzgar al hermano, hacer una crítica al hermano, a la hermana. Está dentro de mi jurisdicción, está dentro de mi ministerio. Si usted es el encargado del ministerio de Segna y ve que algún hermano está fallando en los talentos y se está usted metiendo ahí continuamente, ¿esa es su área de trabajo? ¿Ese es el ministerio que se le entregó a usted? No. ¿Hay alguien en el ministerio de los talentos? Sí. Deje que el ministerio de los talentos primero se encargue, a menos que el hermano de los talentos diga: hermano obrero, siervo de Dios, ayúdeme aquí a platicar con este hermano, con esta hermana sobre esta situación. Pero muchas veces nos entrometemos en asuntos que no nos corresponden, hermanos. Y de alguna manera pensamos nosotros que tenemos autoridad, derecho para juzgar, criticar. Y por eso el apóstol Pablo dice: ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Claro, aquí, si obedecemos a este texto, nos evitaremos muchos dolores de cabeza y muchos problemas, hermanos. ¿O no es así? Sí, Dios nos ayude. ¿Usted se ha preguntado en alguna ocasión de dónde vienen las murmuraciones? Es lo que pregunta Santiago en el versículo 1 de este capítulo. ¿De dónde vienen las murmuraciones? ¿De dónde vienen las críticas? Provienen del corazón de un gruñón, ¿sí? De los malos deseos, pero en sí de un corazón, de un gruñón, de alguien de un rezongón, de alguien que reniega siempre, no está contento con nada, hermanos. No está satisfecho con nada de lo que Dios ha hecho en su vida. Las quejas y las murmuraciones, hermanos, a menudo provienen de una combinación de hábitos psicológicos y necesidades emocionales o espirituales profundas. Vamos a analizarlo rapidito. Si bien a veces es una reacción carnal ante alguna dificultad o algo que no nos parece, las quejas crónicas pueden convertirse en un estilo de vida que llega a afectar tanto la salud mental de la persona como las relaciones interpersonales. Se dedicó tanto a criticar, pues no tenía nada que ver ahí. La intención no era construir, no era edificar.
pues que ahora mi salud mental está en serios problemas. Ya no veo a los hermanos con amor, ya voy renegando al templo, otra vuelta, hay que soportarlos y ya tantas cosas que pudieran salir de nuestra carne. Pero vamos a ver rápidamente algunas razones psicológicas y emocionales por las cuales inclusive algunos cristianos murmuran mucho. La primera de ellas es la necesidad de validación y conexión. Las personas a menudo se quejan para sentirse escuchadas y comprendidas. En entornos sociales, las quejas compartidas pueden funcionar como un mecanismo de unión. Oye, ¿te dices cuenta? Sí, yo también me di cuenta. ¿Verdad que no está bien? No, no está bien. Pues vayamos y reclamemos. No, ya tiene un partner ahí, ya tiene un amigo, tiene un compañero. Ya hizo una unión, una sociedad. Pero ¿qué tipo de sociedad? ¿Qué tipo de unión? ¿Para el bien? Hay que preguntarse eso. Hemos creado un sentimiento de comunidad ante la insatisfacción mutua. ¿Qué está sucediendo ahorita en el país, no? Hay un caos porque hay una insatisfacción de un lado, de otro lado, y las personas se unen, protestan para ir a estorbar a las autoridades de hacer su trabajo, aparte de que usted esté de acuerdo en que está bien el trabajo, que no está bien lo que están haciendo, muy aparte ese es su trabajo de inmigración, pues ese es su trabajo. Entonces, muy aparte de que usted esté de acuerdo, estemos de acuerdo o no, pero ellos tienen un trabajo que hacer. Pero a la gente se le ocurre que ellos tienen el derecho de estorbar el trabajo de los oficiales federales. Hay personas que creen que pueden bloquear con su auto el flujo de los oficiales. Hay personas que creen que pueden ir con una pistola y amenazar a los oficiales en medio de la calle. ¿Qué está pasando? ¿En qué está terminando el asunto? Nada bueno. No importa de qué lado usted esté, eso no estamos hablando ahorita, sino si se da cuenta de dónde va la situación cuando según queremos unirnos por algo que estamos en descontento. Bien, entonces tengamos nosotros cuidado de no caer en esa misma situación. También la otra situación emocional o psicológica es porque queremos evitar responsabilidades. Quejarse puede ser una forma estratégica de eludir la responsabilidad para resolver un problema. Hermanos, es que tenemos una situación que hay que resolver y en vez de que nos unamos a resolver y buscar soluciones, pues es más fácil ¿qué? Pues criticar. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Pero por qué dejaron que? ¿Quién es el culpable de que pasara esto? Hermano, ya pasó. ¿Ya qué podemos hacer? ¿Quiere usted linchar al hermano? ¿Quiere usted linchar al hermano? ¿Qué queremos? Mejor busquemos una solución. Pues somos una familia, somos una iglesia, pues busquemos una solución. Al centrarse en la dificultad de una tarea o en los defectos de los demás, la persona justifica su propia inacción o bajo rendimiento. No, pues es que ya tenemos un problema ahora. Ahora hay que solucionar, ahora hay que trabajar. Y sale la murmuración en vez de pedirle a Dios que nos dé soluciones, ¿sí? Otra es la búsqueda de atención. Algunas personas utilizan las quejas para obtener simpatía o relevancia dentro de un grupo. Es que creen que si se están quejando de todo y murmurando de todo, están al pendiente de todo. No, pues este hermano sí está al pendiente de todo. Este comportamiento a veces está relacionado con la baja autoestima o la necesidad de un refuerzo de nuestro ego. Al compararse favorablemente con los demás, por ejemplo, el liderazgo de otro, ¿no? O sea, fácilmente caemos en este problema de que un pastor puede criticar fácilmente a otro pastor, un obrero a otro obrero, un miembro de la iglesia a otro miembro, ¿verdad? De alguna manera somos mejores que los demás y
y podemos y hacemos este tipo de críticas o de liderazgo de otra persona. Entonces todos debemos tener mucho cuidado de esta situación. Otra es afrontar la impotencia. Para muchos, quejarse es una respuesta a la sensación de impotencia ante sus circunstancias. Como no tengo autoridad, como no estoy en el círculo de influencia, de liderazgo, y pues no puedo hacer un cambio como yo quisiera, entonces ¿qué hago? Pues critico, murmuro. Sirve como una liberación temporal de tensión o desahogo, aunque rara vez proporciona una recuperación emocional a largo plazo. Entonces no creo que pues ya se desahogó y ya se sintió usted bien. No, al contrario, ya se envenenó usted, porque no hace daño lo que entra por la boca, sino lo que nos envenena es lo que sale de nuestra boca. Entonces al final pues salió peor, porque se envenenó usted más. Ahora, estas son razones psicológicas y emocionales. Vamos a ver rápidamente unas razones espirituales. Hay razones espirituales por las cuales algunos cristianos resuelven murmurar, criticar o agregarle un poco más de su cosecha a lo que pasó, para que se vea dramático el error y se vea más grande el defecto o aquello que sucedió. La primera de ellas, y la más importante, es que es una incredulidad disfrazada, hermanos. ¿Sí? Si usted continuamente se está criticando de que no hay avance, criticando de que no hay evangelismo, de que no hay esto, que no hay el otro, en esencia la queja es un acto de incredulidad. Declara que Dios no es capaz ni soberano sobre nuestra situación actual. Es que, ¿por qué pusieron a este obispo aquí? ¿Por qué pusieron a este hermano aquí? ¿Por qué falta aquello? Bueno, si no podemos hacer nada directamente nosotros por un crecimiento, por un cambio, bueno, pongámoslo todo a los pies de Dios. Pero criticamos porque hay una incredulidad disfrazada, hermano, que realmente no confiamos en el Señor. O sea, no, se nos olvida que quien está detrás de todo, sobre todo en la iglesia, es el Señor Jesús. ¿O no es así, hermanos? Y si Él permitió que cierto ministro, por peor que usted lo considere, y ahí está, y sus consiervos o la autoridad de ellos, de Él, no lo bajan, por alguna razón está ahí. Al final de cuentas, si confiamos en Dios, así con la facilidad con la que Dios quita y pone reyes, no quita y pone a sus siervos. O sea, ¿qué le cuesta al Señor? Pero no esperamos que Dios actúe, no le pedimos que Dios actúe, sino nosotros queremos actuar, porque hay una incredulidad disfrazada. Otra razón espiritual por la cual se levanta mucho la murmuración en la iglesia es por la miopía o la amnesia espiritual. Ya no nos queremos acordar de las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, o no queremos ver lo que el Señor ha hecho a través de nosotros en este lugar. Los israelitas en el Éxodo 16 olvidaron los milagros del Mar Rojo en el momento en que sintieron un poco de hambre. Acababan de cruzar el Mar Bermejo, el Mar Rojo en seco, hermanos. El Señor les abrió el mar así y pasaron. Y cuando venían sus enemigos, ¿qué hizo el Señor? Cerró el mar y ellos lo vieron, y al ratito ya se les olvidó que Dios era capaz de hacer eso. Tenían hambre, y ¿a quién le reclamaron ni a quién criticaron? A Moisés. Como si Moisés pues pudiera hacer algo por ellos, como si el hombre puede hacer algo por nosotros, hermano. ¿Se da cuenta? Tenemos miopía o amnesia espiritual. ¿Por qué no se recuerda a usted todo lo que Dios ha hecho por usted, por la iglesia? Y en eso se va a dar cuenta que mejor la crítica a un lado y sigamos confiando en el Señor. Otro problema espiritual es la autoexaltación. La palabra hebrea para quejarse, telenut, implica una actitud altiva. O sea que cuando protestamos,
o murmuramos, nos erigimos en jueces del cuidado providencial de Dios. Entonces ya nosotros nos ponemos en el lugar de Dios, creemos que tenemos la autoridad para ser jueces y por eso estamos protestando. Pero lo único no es que yo esté protestando por el bien de la iglesia, hermano. No es que usted está protestando por salvaguardar la doctrina, sino porque usted está cuidando algo que usted quiere, o que no le quiten, o que no pierda, o se quiere usted ganar. Entonces tengamos cuidado, porque la autoexaltación y utilizar la crítica para la autoexaltación es condenable delante de Dios. Jacobo nos pide que examinemos nuestra actitud y conducta antes de criticar, y antes de hablar debemos de preguntarnos: ¿lo que voy a decir es para edificación de mis hermanos, o simplemente los voy a desanimar o los voy a sacar del carril? ¿Cuál es mi intención? Usted no puede preocuparse por la reacción del hermano, ¿ok? Usted no puede decir: es que a ver cómo reacciona mi hermano. Bueno, esa es su responsabilidad del hermano. Usted y yo solamente podemos preocuparnos: lo que quiero decir es para edificar, es porque amo a mi hermano o porque lo quiero destruir. Es lo único que usted puede preocuparse. ¿Cómo va a reaccionar él? Usted y yo no podemos gobernar cómo va a reaccionar el hermano, solo la intención nuestra. Cuando esté a punto de criticar a alguien, recuerde la ley del amor de Dios y diga algo bueno en lugar de algo malo sobre aquella persona. Decir algo beneficioso a otros lo curará de su tendencia de hablar de las faltas de los demás y aumentará su capacidad de obedecer la ley de Dios. Hermano, yo me recuerdo cuando venías temprano a la iglesia. Yo te imitaba, quería imitarte, quería ser como tú, hermano, porque venías temprano a la iglesia o eras constante en los servicios. Te invito, hermano, que te acuerdes de esos tiempos. Qué diferente hacerle una crítica y darle, ¿no? Entonces todo mucho depende de cómo nos querramos nosotros acercar. Versículo 12. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? En otras palabras, solo hay un legislador. Esta es la transliteración. En nuestras Biblias está explicado: dador de la ley. De los que dan la ley, pues es un legislador y juez. Solo hay uno. ¿Quién es? El Señor. Solo hay uno. Este es poderoso para salvar y también para destruir, ¿o no, hermanos? Sí. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? El pasaje enfatiza que Dios es el único legislador y juez con la autoridad para salvar o destruir a alguien. Cuestiona el derecho de los individuos a juzgar a sus prójimos. O sea, este versículo no nos da derecho a nosotros de juzgar a nuestros prójimos, destacando que este papel le pertenece exclusivamente a Dios, quien posee conocimiento absoluto, hermanos, de lo que realmente está sucediendo. De lo que realmente está sucediendo. Por eso es que Isaías 33:22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. ¿Habrá otro? No, no hay otro. No hay otro. Este mensaje contra el juicio no prohíbe toda forma de evaluación. La Biblia apoya el discernimiento con respeto a las falsas enseñanzas y a las acciones impías. O sea, esto no le resta autoridad al pastor, al cuerpo ministerial, que hacen un discernimiento, una evaluación sobre si alguien está enseñando una falsa doctrina.
o si alguien está actuando de una manera impía. Porque algunos dicen, pues mira, el texto dice no juzguéis, así es que usted no puede decirme ya. No, no está hablando de eso. No, claro que todavía tenemos derecho de parte del Señor a hacer un discernimiento correcto si alguien está enseñando algo que no dice la Biblia y corregir esa situación, o si alguien está actuando de alguna manera impía, así como la corrección amorosa del pecado con el fin de una restauración. El juicio condenado en el versículo 11 suele estar motivado por rasgos negativos como el orgullo o los celos. Esto a diferencia del juicio justo, basado en las Escrituras y centrado en ayudar al prójimo. Entonces dice el Espíritu Santo, solo hay un legislador y juez. Pero ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Aquí el siervo de Dios Jacobo quiere entrar en un poco de doctrina, porque solo Dios posee la autoridad para juzgar, ¿sí? Solo Él posee la autoridad para juzgar a los demás. Solo Dios tiene la autoridad para salvar o destruir. El juicio humano, cuando asume autoridad final, usurpa el papel de Dios. De Dios. Mateo 10:28 dice, ahí el Señor Jesús dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a quién, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí, a Él es al que debemos nosotros de tenerle temor. Ahora, aquí Jacobo presenta una pregunta retórica. ¿Quién eres tú? Dice. Esta pregunta, hermanos, mire, sí, esta pregunta tiene el propósito de humillar al que murmura y juzga. Es una pregunta muy fuerte, pesada. Sí. ¿Quién eres tú? No, pues si el siervo de Dios Jacobo me lo dice a mí, no, pues sí, yo me voy a sentir, me va a impresionar, hermanos. Entonces, esa es la intención del Espíritu Santo, que antes de juzgar, de criticar, ¿quién eres tú? Hace un llamado al lector a reconocer sus limitaciones como ser humano. Todos somos responsables ante el justo juez. Nosotros no estamos sentados con el justo juez para juzgar a nuestros hermanos. Todos, usted y yo, pasaremos por el juicio de Cristo. A ver qué dice Primera de Pedro 2, 1 y 2. Ahí dice, fíjese, dejando pues, esto es el siervo de Dios Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, haciendo una recomendación, un llamado, dando una orden. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidia y detracción, mejor desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. El siervo de Dios Pedro menciona que la solución para dejar las calumnias y las detracciones es desear estudiar y saborear la Biblia, hermanos. Así como los niños recién nacidos desean la leche materna, es una tristeza ver a aquellos que nunca quieren ser alimentados con la palabra y nunca los vemos crecer, hermanos. Desear la leche es un instinto natural de una criatura y una señal de desear el alimento espiritual que nos llevará a ¿qué, hermanos? A crecer, a crecer. Una vez que vemos nuestra necesidad en la palabra de Dios y empezamos a hallar nutrición en Cristo, nuestro apetito espiritual aumentará y empezaremos a madurar. Y madurando, hermanos, se acabarán las murmuraciones, se acabarán las críticas. Eso no quiere decir que usted no puede dar una opinión, pero usted va a saber dónde y cuándo
y a quién dar esa opinión. Pero las críticas, las murmuraciones, los señalamientos se acabarán. El Señor Jesús resume la ley en amar a Dios y al prójimo. Si alguien me hace favor, un hermano me hace favor de leer Mateo 22, 37 al 40, y una hermana Romanos 13, 3 al 10. A ver, un hermano, Mateo 22, 37 al 40, y una hermana, ahí está el micrófono, Romanos 13, 7 al 10. Adelante, hermano David. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Así es que tenemos dos mandamientos, hermanos. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Si cumplimos estos dos mandamientos, no estaremos juzgando la ley, sino cumpliendo la ley. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice Romanos 13, 7 al 10, por favor? Romanos 13, 7 al 10. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. Hasta el No 10. debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulteráis, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente. Sumariamente. Oh, sumariamente. Sí, es a sum of. Oh, like adding, okay. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Amén. Dios sepa. El siervo de Dios, Pablo, está dando una lista de pecados que debemos de evitar. Y al final dice, la suma de todo eso, el resumen: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando aplicas la caridad, dice, la caridad no hace daño, la caridad es beneficiosa. Entonces, en eso debemos nosotros estar pensando antes de hacer una crítica. Y debemos nosotros de evitar estas críticas. Vamos a culminar. Para evitar la murmuración, queremos evitar la murmuración. Queremos que las críticas destructivas, la murmuración, la difamación, el chisme, se acabe en la iglesia. Recuerde estas recomendaciones. Número 1, practique la gratitud activa. El agradecimiento es el principal motor que expulsa las murmuraciones. Ponte a prueba para reemplazar cada queja con una razón específica para estar agradecido. Estoy seguro que el trabajo que realizan nuestros hermanos en el banco de comida, en la distribución de la despensa, tiene defectos y tienen áreas en las cuales deben de mejorar. Pero si usted se dedica a criticar, a señalarlos, a criticar lo que hace falta, en vez de agradecerles el trabajo que ellos hacen, porque no es fácil, hermanos. Póngase usted en sus zapatos, váyase todos los días al banco de comida, estése aquí los viernes que ellos hacen las despensas, se las están entregando en la tarde, todo el trabajo que el banco de comida tiene que hacer. Les digo, sí hay áreas en las que deben de mejorar, pero si usted, en vez de agradecer el trabajo que ellos hacen de corazón y los impulse a ser mejor, los critica, los está edificando o los está destruyendo. Sí,
Pero no somos agradecidos muchas veces, hermanos, con lo poco o mucho que hacen los hermanos por nosotros. En vez de ser agradecidos, criticamos, señalamos. Ahora, si hay alguien que ahí tiene que hacer una crítica constructiva, bueno, ahí hay un supervisor en ese ministerio. Ahí hay un coordinador. Y después de él hay un cuerpo ministerial de la iglesia. Y después hay un pastor. Pero la primera reacción de ustedes, ¿cuál debe ser? Agradezcan. Si alguien barrió y no barrió bien, agradezcanlo de todas maneras. Pero no miramos a las personas con gratitud, sino luego un señalamiento. Segundo, aferrémonos a la palabra de vida. En lugar de insistir en pensamientos negativos, debemos llenar nuestro corazón con las Escrituras para que cuando seamos presionados a criticar, la palabra de Dios se derrame en nuestros labios en lugar de renegar. Pero si no conocemos las Escrituras, no nos sabemos algún texto, no hemos leído esta mañana las Escrituras, la Biblia, entonces, ¿qué pensamientos hay en nuestra cabecita? No hay pensamientos de edificar, de construir, de levantar, de amar, sino de criticar y de señalar solamente. Aferrémonos a la palabra de Dios, hermanos. Si queremos erradicar la murmuración en la iglesia, conozcamos las Escrituras. Leamos, estudiemos diariamente las Escrituras. Entonces eso quiere decir que parte de la murmuración es porque no conocemos las Escrituras, porque no conocemos a Cristo. Entonces, analicemos esto y pongamos atención a ello. Tercera es convertir la murmuración en oración. Cuando usted sea víctima de la murmuración o de la calumnia, cuando usted sea víctima de la murmuración de la calumnia, vaya a Dios de rodillas buscando la benevolencia del Señor, así como el salmista lo hacía en tiempos de prueba. Salmo 7. Si usted ha recibido calumnias, murmuraciones, señalamientos, no se entristezca. No deje de venir a la iglesia. No tire su ministerio. Vaya en oración con el Salmo 7. Pero si usted quiere empezar a quejarse y a murmurar, en vez de quejarse y de murmurar de los hermanos, lo que tenemos que hacer es ponerlos en oración a ellos. Salmo 73. No juzgues al hermano, no critiques al hermano, pide por él. ¿Ya estuvieses pidiendo por él? ¿Ya estuvieses ayunando por él? ¿Le dices el consejo y no lo aceptó y estuvieses orando y ayunando por él? Hagamos esto antes de la crítica, de la murmuración. El poder del Espíritu Santo no puede pasar por desapercibido. Ese es el último. El poder del Espíritu Santo. No podemos dejar de murmurar, calumniar o quejarnos por pura fuerza de voluntad. Que usted diga, ay, entendí lo que el hermano pastor nos enseñó esta mañana, yo voy a dejar de hacerlo por mis propias fuerzas. No va a funcionar. Lo va a dejar de hacer una semana, un mes, pero al rato vamos a volver. Necesitamos que el Espíritu Santo transforme, hermanos, nuestra perspectiva y nos conceda contentamiento. Seamos felices con lo que el Señor nos ha dado a través de los hermanos. Si alguien hace un trabajo, esté contento con lo que hace. No lo hace completo, ayúdelo, denle el consejo, ore por él, o venga con él a ayudarlo, a enseñarle cómo hacerlo. Pero no lo critique, no lo señale, no lo calumnie, no murmure de él. Pero el Espíritu Santo nos va a llevar a una postura de contentamiento. Eso no quiere decir de que si está sucio, pues así nos quedemos, ¿no? Pues está sucio, nadie barrió, pues ¿cómo se llamaría esa actitud cuando no queremos también superarnos? Conformismo. No estamos hablando de conformismo, estamos hablando de contentamiento. Seamos contentos y felices con lo que Dios nos ha dado a través de los hermanos, a través de su Espíritu.
No quiere decir que no busquemos la superación, pero seamos contentos y seamos agradecidos con los que nos están sirviendo. Llévese en su corazón 1 Timoteo 6:8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso es lo que el Espíritu Santo demanda de nosotros, a que seamos contentos y estemos satisfechos con lo que Dios nos ha dado, y que en vez de criticar, agradezcamos el trabajo que hacen nuestros hermanos en la iglesia por asistirnos, por ayudarnos, por bendecir nuestra vida. Amén. Y que de aquí en adelante, ahí están las recomendaciones 4, para que usted y yo dejemos de murmurar, de señalar destructivamente y nos pongamos todos en las manos de Dios.